Buenas tardes, queridos hermanos de la Iglesia Pródigo. Les saludo en el nombre del Señor y quería compartir con ustedes un testimonio de vida en el cual el Señor se ha manifestado a través de concederme, a través de muchas peticiones y de oración, un trabajo. Es cierto de que a veces Dios no siempre contesta, pero no siempre a veces es lo que la voluntad del Señor quiere para nosotros. Sin embargo, esta vez sí se hizo efectiva esa voluntad y no tengo nada más que agradecerle al Señor por esta oportunidad que me da para poder trabajar. Había orado mucho por trabajo, pero después me di cuenta a través de las dos últimas lecciones que habíamos aprendido, a través de la historia del leproso y de los buenos amigos que llevaron para sanidad a Jesús, la humildad con la cual uno tenía que inclinarse ante Dios y dejarlo a su voluntad si es que Él quería, y dejarlo a su autoridad. Y también acerca de que uno debía primero arrepentirse de los pecados que uno tiene, a veces que piensa que no ha cometido, y a veces uno pide sin pensar primero que lo primero que Dios quiere es nuestro arrepentimiento. En base a esas dos enseñanzas yo empecé a orar profundamente. También oramos en conjunto con las personas que me tocó orar, que lo puse como una solicitud, y para mí ha sido una experiencia viva de una respuesta de Dios. Y quería compartirlo con ustedes porque en el fondo he estado con ustedes estos últimos tiempos. Lo agradezco al Señor, también agradezco las oraciones de ustedes, y que el Señor les siga bendiciendo, así como me ha bendecido a mí y bendice a mi familia también, dándonos salud, y en este momento también, que era muy importante para mí este trabajo. Así que me despido de ustedes y que sea de bendición para todos nosotros. Les saludo en el nombre del Señor. Hola hermanos queridos, les saludo en el amor del Señor, esperando que el Señor les esté bendiciendo cada día en todo lo que ustedes realizan y en lo que no realizan también, que podamos tener, aún en estas circunstancias difíciles que nos toca vivir como país, y que quizás estemos viviendo como familias o que estemos viviendo como comunidad, el Señor nos esté bendiciendo, podamos sentir realmente la mano del Señor sobre nuestra vida. Que el Señor sea bendiciéndonos en este día, en que podemos, a pesar de la distancia, tener esta comunión a través de su palabra, a través de la adoración que podemos tener a través del culto de este día. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Un abrazo en el Señor. Igreja Pródigo, quero enviar para vocês o meu abraço, a minha palavra de encorajamento para o trabalho que vocês estão fazendo. A mensagem de vocês chegou até mim e algumas coisas que eu destaco que foram muito especiais. Ver o cuidado, o carinho com que cada parte do culto de vocês tem sido feita, o zelo do pastor Amós, que está cuidando com muito carinho de vocês. É perceptível esse carinho, essa preocupação, a pessoalidade nas palavras dele e o cuidado com a mensagem que está sendo enviada para vocês. Então, igreja, nesse período de pandemia tão difícil, nós estamos unidos na pessoa de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, em toda parte do mundo. Igreja Pródigo, eu estou com vocês. Que Deus os abençoe. Hola niños, ¿cómo están? Soy Felipe ProiKids y llegó el momento de ProiKids para que se pongan cómodos y cantemos unas alabanzas a Dios que está con nosotros, que Él siempre nos muestra lo que va a hacer y por eso no hay nada que temer. Estén atentos.
Señor le reveló muchos sueños a José. Veía la luna y estrellas postradas ante él. Su padre le regaló una túnica genial. Era de muchos colores, lo hacían especial. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él. Le mostraba lo que iba a ser y no había nada que temer. Nada que temer. Era el hijo de Jacob y su sueño le contó a su padre y hermanos, pero no les gustó. El Señor lo colocó en un lugar de autoridad y a miles de personas él pudo ayudar. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él. Le mostraba lo que iba a ser y no había nada. Dios sanó, a su familia perdonó y lograron convertirse en una gran nación. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él. Le mostraba lo que iba a ser y no había nada que temer. Muy bien, niños, espero les hayan gustado las alabanzas, pero ahora llegó un momento importante. Busca un lugar cómodo y pon mucha atención a la siguiente historia bíblica que toca hoy. Nos vemos. I am Batman. El soñador. Jacob tenía 12 hijos, pero amaba más a su hijo José. A él le dio una túnica especial de colores brillantes. Los hermanos de José le tenían envidia. Lo odiaban. José tuvo sueños especiales. En mi sueño nosotros estábamos atando manojos de trigo, dijo José, y los manojos de ustedes se postraban ante el mío. Los hermanos de José lo odiaron aún más. José tuvo otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí, les contó. Su padre y sus hermanos refunfuñaron. ¿Acaso estás diciendo que gobernarás sobre nosotros? Un día los hermanos de José estaban en el campo cuidando las ovejas. Vieron que él venía a verlos y planearon matarlo. Así pondrían fin a todos sus sueños. No sería correcto matar a nuestro hermano, dijo Rubén. Lancémoslo a este pozo vacío. Entonces le arrancaron su túnica especial y lo lanzaron al pozo. Unos comerciantes ismaelitas pasaban por allí
de camino a Egipto. «Vendámoslo como esclavo a los ismaelitas», sugirió Judá. Así es que vendieron a José por 20 piezas de plata. Los hermanos mojaron la túnica de José en sangre de cabra y se la mostraron a Jacob. «Mi hijo está muerto», dijo llorando. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. En Egipto, los ismaelitas vendieron a José a Potifar, uno de los capitanes del faraón. Dios bendijo a José y le concedió éxito. Por eso, Potifar lo puso a cargo de toda su casa. Hola niños, después de haber visto esta linda historia los invito a que podamos orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, Señor, tú permaneces fiel con nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque así como José fue un soñador, Dios, y pudo cumplir sus metas tomado de tu mano, Señor, así también nosotros podemos soñar y cumplir nuestras metas, Señor, confiando en ti. Te pedimos de que tú nos ayudes a permanecer siempre contigo, Dios, que podamos leer tu palabra, Señor, que podamos buscar de ti a través de la oración día a día. Y te pedimos también en esta hora que tú puedas bendecirnos, Dios, junto a nuestra familia. Gracias te damos por todo, Padre, porque tú eres bueno y porque siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Ahora los invito a que sigan viendo nuestra transmisión junto a su familia y les mando un abrazo y un beso enorme. Chao. Buenos días hermanos, vamos a iniciar nuestro culto de oración al Señor en ese domingo. Que sea un tiempo de alabanza al Señor, un tiempo de gozarnos en Él. Prepara todo ahí en tu casa para que tengamos ese tiempo de alabanza al Señor. Esperamos también en el Señor que esa transmisión pueda fluir de la mejor manera posible, que ustedes puedan ser bendecidos, que podamos estar conectados. Nosotros vamos a adorar al Señor con alabanzas, vamos a adorar al Señor con la lectura bíblica, con oración, la participación de hermanos de la iglesia, y al final del culto nosotros nos vamos a conectar personalmente a través de Zoom para dedicar unos minutos orando unos por otros. Nuestro culto no termina con la transmisión, nuestro culto termina con aquel momento donde efectivamente podemos tener ese contacto cara a cara unos con otros y ahí poder compartir las cargas unos de los demás. Vamos a prepararnos para eso, vamos a dedicar esa mañana para eso. Vamos ahora a pasar al momento del preludio, donde vamos a preparar nuestros corazones para lo que se viene y luego adorar al Señor en espíritu y en verdad. Que sea un tiempo de bendición para todos nosotros.
que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te Buenos días, querida iglesia. Hemos llegado al segmento en nuestra liturgia dedicado
apartado para la adoración de nuestro amado Padre Celestial. Para eso tenemos un texto maravilloso para reflexionar, para orarlo, para escucharlo, para meditarlo. Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 14. Dice, y está titulado Bendiciones espirituales en Cristo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Acompáñenme, querida familia, para alabar la gloria de nuestro Señor. Bendito Señor, gracias porque a nosotros, humildes criaturas, nos has hecho un factor importante en tu maravilloso plan, Señor. Gracias, porque como dice la Escritura, tú nos has hecho conocer el misterio de tu voluntad conforme al buen propósito que de antemano se estableció en Cristo. Gracias, Señor, por ser iglesia. Te alabamos por todos los cambios que has hecho en nuestras vidas, Señor. Te alabamos, Señor, porque estamos dispuestos a ser tus instrumentos, Señor. Gracias, Señor, porque has perdonado nuestros pecados. Gracias, Señor, porque nos haces creer y nos haces crecer en saber que todo solo depende de ti, Padre amoroso, Papito querido, amado Papito celestial. Alabado seas. Todas las bendiciones espirituales en Cristo, Señor. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Amén y amén. Continuamos nuestro culto, ahora de alabanza, en las voces y en la presencia de David y Dani. Hola hermanos, buenos días. Estamos contentos de acompañarles nuevamente con la alabanza. Ahora vamos a cantar un himno, quizás algunos no lo conocen, pero es bien fácil de seguir. Les invitamos a que reflexionen en la letra y que nos acompañen.
hermanos. Señor Dios, te adoramos porque tú eres el Dios de la creación. Tú te has revelado a nosotros, Señor, en cada cosa que hay alrededor nuestro. Porque todo clama tu nombre, Señor. Los cielos cuentan tu gloria. Y nosotros nos rendimos a ti, el único Rey poderoso. Porque aún en nuestra pequeñez, siendo que somos tan mínimos, Señor, dentro de este universo, tú nos has amado, te has acercado a nosotros, Señor, nos diste a Jesús, lo entregaste a Él por nuestros pecados, Señor, y es por eso que engrandecemos tu nombre el día de hoy. Te alabamos, Señor, porque tú eres maravilloso, porque eres grande y porque sobre todo eres grande en misericordia. Nos has llamado tus hijos, Señor, y por eso que rendimos hoy adoración a ti, Dios. Te rendimos este culto en el nombre de Jesús. Amén. Los dejamos con Chris y José para el momento de confesión. Buenos días, hermanos. Llegamos a la parte de nuestro culto que se llama confesión. Y vamos a leer un texto bíblico que se encuentra en Santiago, en el capítulo 4, versículos 1 al 10. Y lo vamos a leer intercaladamente con Cristian. Dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que a Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Luego de esta lectura bíblica y la invitación es a que podamos confesar nuestro corazón, confesarnos delante del Señor en oración. Y voy a orar y voy a dar unos minutos para que cada uno pueda orar en silencio, y luego yo voy a terminar con una oración. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te agradecemos una vez más, Señor, porque nos permite confesarnos, Señor, nos permite llevar nuestros pecados, Señor, a tu cruz, ir confiadamente hasta tu trono, Señor, y poder confesarnos, Señor, y poder derramar nuestro corazón ante ti, Señor. Gracias porque en estos versículos que leíamos tú nos invitabas, Señor, acercados a ti, que tú te acercarás a nosotros, Señor, tú siempre tomando la iniciativa, y gracias por aquello, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu amor y tu misericordia son evidentes en nuestro día a día, Señor. Cada día de nuestra vida podemos evidenciar tu gracia, tu misericordia y tu bondad hacia nosotros, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro gran sumo sacerdote e interceder cada día por nosotros, por nuestra vida, por nuestros pecados ante Dios Padre, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora les dejamos junto a Dani y David para que junto a ellos sigamos adorando a nuestro Dios. Bien, hermanos, habiendo orado y estando agradecidos por el perdón que el Señor nos da, lo invitamos a cantar con nosotros, con todo su ser, con toda su fuerza, agradeciendo al Señor por el perdón, agradeciendo por su misericordia y pensando en lo que estamos cantando, que es para Él,
que podamos entregarle todo nuestro ser y toda nuestra vida a nuestro Señor. Amén. presencia, Señor, agradeciéndote por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias porque podemos venir libremente delante de tu presencia para buscarte en oración, para buscar tu rostro.
y porque podemos, Señor, cantarte. Gracias, Señor, porque tú nos diste este regalo de la música, Señor, de las alabanzas para poder entregarlas a ti. Te pedimos, Señor, que todo esto llegue a tu presencia, Señor, que todo esto llegue a tu presencia como un olor fragante delante de ti, que nuestros corazones, Señor, y nuestra vida sean una alabanza, Señor, que podamos tener una vida, Señor, de adoración delante de ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón y nuestra vida, Señor, realmente te busquen, Señor, que anhelemos, Señor, ver tu gloria, Señor, que anhelemos, Señor, ver tu rostro, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a alabarte, Señor, con cada una de las cosas que hagamos en nuestro día a día, que te podamos alabar y adorar con nuestras palabras, Señor, con nuestros actos, que nuestra vida, Señor, hasta en lo más pequeño, Señor, de nuestra cotidianidad, pueda ser una alabanza, Señor, para ti. Bendícenos, Señor, ahora que vamos a escuchar tu palabra, Señor. Abre, Señor, nuestros corazones, que podamos tener corazones enseñables, Señor, corazones moldeables, Señor, a lo que tú nos quieres hablar, Padre amado. Bendice al predicador, Señor, que sea, Señor, palabra tuya la que él hable y no palabra de hombre, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora le damos el paso a nuestro pastor Amos. Buenísimo, hermanos. Vamos a iniciar nuestro momento de reflexión con la lectura bíblica del texto que servirá de base para la reflexión de esta mañana. El texto que está ahí en Marcos, el capítulo 3, de los versículos 7 a 12. Marcos, el capítulo 3, de los versículos 7 a 12. Usted puede abrir su Biblia, sea en su dispositivo, sea su Biblia física. Vamos a leer el texto ahí en la Nueva Versión Internacional. Usted nos puede acompañar. Así dice la palabra de Dios. Versículo 7, Marcos 3, de 7 a 12. Dice: Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de las regiones de Tiro y Sidón. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca, pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían de dolencia se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos, al verlo, se prostraban ante él, gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenó terminantemente que nos dijeran quién era él. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga en nuestra reflexión de esta mañana. Señor amado, estamos con tu palabra abierta delante de nosotros y necesitamos tu dirección, necesitamos, Señor, de tu instrucción, necesitamos, Señor, de tu gracia. Habla, Señor, a nuestros corazones para que podamos ser iluminados por tu Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, en ese instante. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hay una película de Denzel Washington de 2002 donde él representa a un caballero llamado John Quincy, y su hijo, un hijo de 9 años, si no me equivoco, jugando la pelota se descompone y se cae, y yendo al hospital descubre que el hijo tiene un problema congénito en el corazón y necesita un trasplante de corazón. La cosa es que John no tenía los recursos para hacerlo. Su seguro no cubría ese tipo de trasplante y por lo tanto su hijo estaba condenado a morir porque no tenía cómo pagar por el trasplante. Había el corazón, pero no había el cómo pagar por esa operación. Así que desesperado él va y secuestra básicamente el hospital. Viene con un arma y secuestra a todo el personal, obligando al personal médico a realizar la operación. Y bueno, la historia sigue, no quiero dar ningún spoiler para que ustedes lo puedan buscar ahí. John Q es el nombre de la película. Yo creo que debe tener ese nombre por ahí. Pero el punto es, ¿hasta qué punto nosotros estaríamos dispuestos a ir por salvar la vida de alguien que nosotros amamos? ¿Hasta qué punto iríamos por salvar la vida de un hijo? Ese tipo de pregunta nos hace pensar que de cierta manera iríamos hasta las últimas consecuencias. Es decir, nosotros vamos hasta donde nos sea ofrecida la posibilidad de sanidad. Ese tipo de desesperación era un poco parecido a lo que pasaba a la gente en los tiempos de Jesús, cuando descubrieron que había un hombre que sanaba gente.
había una comunidad de gente, no solamente ahí en Galilea, el norte de la región, pero también al sur, en toda la región de Judea, en Samaria y en otras regiones externas a la región ahí de los judíos, que estaban desesperados por sanidad, que estaban desesperados por sus vidas o por la vida de un ente querido. Y en ese contexto que surge Jesús, después del capítulo ya, fin del capítulo 2 y en su capítulo 3, siendo rechazado por los líderes de la religión, Él surge sanando personas, y muchas personas desesperadas acuden a Jesús. Ellos habían escuchado que este hombre había sanado leprosos. Este hombre había hecho con que paralíticos caminaran. Ese hombre había sanado todo tipo de enfermedad. Y por lo tanto la gente acudía a Jesús masivamente. Así que Jesús en el capítulo 3 sale de la sinagoga y se retira hacia el lago de Genesaret. Un ambiente familiar para los discípulos porque muchos de ellos trabajaban allí. Y Jesús va más que nada a retirarse con sus discípulos, a como a tener un momento de retiro, de descanso, y ahí se encuentra con la multitud de Galilea que lo sigue. Y el texto dice que no solamente la gente de la región cercana lo sigue, pero también toda la gente alrededor y la gente del exterior también. Una gran multitud va hacia Jesús en desesperación. Jesús podría decir, mira, ¿sabe qué? Yo vine a descansar un poco, estoy muy cansado, así que pasen mañana. Pero Jesús no hace eso. Jesús acoge a esa gente, Jesús sana a estas personas, y Jesús hace todo para proveer a ellos lo que ellos buscaban. Pero exactamente esa es la pregunta. ¿Qué buscaban ellos? Nosotros sabemos que probablemente ellos no creían en Jesús como el Mesías, la encarnación verdadera de Dios, no. Lo que sabían ellos era que él era un hombre que sanaba gente. Y ellos estaban desesperados por eso. Por eso acudían a Jesús de una manera tan desesperada. ¿Qué tipo de Jesús buscaban ellos? ¿Qué tipo de Jesús ellos querían encontrar? ¿Qué tipo de hombre era ese? ¿No es cierto? Más que nada, la manera como Jesús actúa muestra para nosotros, para los lectores del Evangelio de Marcos, que el reino de Dios había llegado. Y esa capacidad de Jesús sanar a esas personas era una manifestación de la llegada del reino de Dios. Porque las amarras de la esclavitud, del pecado, las consecuencias maléficas de la caída estaban siendo desconstruidas ahora por Jesús. Personas estaban siendo libres de lo que los acongojaba, de sus esclavitudes espirituales, de su sufrimiento físico. Jesús era ese libertador. Pero Jesús era más que eso. La pregunta que nosotros hacemos en esa mañana era, ¿quién era ese Cristo que las multitudes seguían? Porque fíjate que el texto indica una distancia bastante grande, bastante considerable. No estamos hablando de una época con buses, con traslados. Estamos hablando de una época donde la gente con enfermedades, con luchas, viajaba por muchos y muchos kilómetros, días y días, quizás semanas de viaje para encontrarse con ese Jesús. Ellos tenían una esperanza de encontrarse algo, pero la pregunta es, ¿quién era ese Jesús que al fin y al cabo ellos se encontraban ahí? El texto nos muestra cómo Jesús presentaba a ellos como mucho más de lo que ellos esperaban. Ese texto, para ser honesto, ese texto es un texto de transición que muestra a Jesús saliendo de la confrontación con los fariseos y entrando en la dinámica de la práctica ministerial. Luego vamos a ver Jesús eligiendo a los discípulos y todo lo demás, pero ese breve texto es un relato pequeño de la esencia del inicio del ministerio de Jesús, cómo Jesús impactaba a las multitudes y quién era ese Jesús para las multitudes. Hemos visto quién era Jesús para los fariseos y a ellos no les gustaban ese Jesús. Pero ahora, ¿quién era ese Jesús para las multitudes, para la gente que sufría, para la gente necesitada, para gente como tú y yo, que quizás estaríamos como ellos, viajando kilómetros a pata para poder buscar respuesta para problemas imposibles de nuestros corazones, de nuestras vidas? ¿Quién era ese Jesús que las multitudes seguían? Primeramente, ese Jesús que las multitudes seguían, según vemos en los versículos 7 y 8, era un Salvador accesible. Un Salvador accesible. Porque fíjate que Jesús sale con sus discípulos y sale a retirarse para un lugar alejado, pero las multitudes lo siguen. El hecho de que las multitudes siguieran a Jesús significa que Jesús permitió ser seguido. Jesús no las dispersó. Jesús se permitió ser alcanzado por ellos. Las multitudes de Galilea
fueron detrás de Jesús y luego las demás. Es decir, ellos creían de cierta manera que al ir hasta Jesús, ellos podrían ser atendidos por Jesús. Seguramente habían escuchado que ese hombre era un hombre que uno podría llegar a él y podría pedirle un milagro. ¿Por qué? Porque había pasado con otros. En el capítulo 1, el leproso se le acerca a Jesús. Y vemos otros también allá, en el caso del hombre que fue bajado por el techo. Ellos hicieron un hoyo en el techo de la casa de Jesús para llegar el hombre hacia Jesús. Y Jesús lo recibe, no lo rechaza. Entonces la gente tenía esa percepción de que Jesús era accesible. Por eso se tomaban el trabajo de viajar tantos kilómetros para eso. El impacto de Jesús no se limitaba obviamente a su pueblo, y eso es lo hermoso. No solamente la gente de Israel creía que Jesús era accesible porque él era judío, porque era de la zona de Galilea, entonces él atiende a los galileos, sino que ellos entendían que incluso a los extranjeros Jesús les podría atender. Incluso gente de otras regiones, incluso gente que no tenía mucho que ver con Jesús, llevando sus cargas a Jesús, podían ser atendidas ahí. Eso es un poco la idea acá, que Jesús atendía a gente de todas las regiones, incluso de regiones gentílicas. No sabemos si esas personas eran efectivamente gentiles, es decir, personas que no eran judíos, pero eran personas que vivían en regiones que no típicamente habitaban los judíos. Entonces Jesús atendía a gente de todos tipos. Y eso muestra la accesibilidad de gente, apuntando a algo futuro que va a haber como el Evangelio propagándose a todas las naciones. Pero esa accesibilidad de Jesús se debe primeramente al resultado de la fama de Jesús. Jesús estaba muy famoso. Porque es obvio, si surge alguien sanando gente, haciendo grandes milagros, la noticia corre. Y corre. No había redes sociales ni nada, pero corría la voz y la gente estaba desesperada por eso. También es resultado o evidencia de su relevancia. Jesús era efectivamente relevante. ¿Y eso qué significa eso? Significa que Jesús efectivamente sanaba, no era un cuento, no era una historia. Era algo real. Jesús era relevante para ellos, porque para muchos no era solamente el milagro, pero también la persona por detrás del milagro. Algunos querían saber quién era ese hombre, qué doctrina es esa y todo el cuento. Pero ese gran impacto de Jesús es una evidencia de su mesianismo. El Dios encarnado se hace accesible. ¿Por qué Cristo era accesible? Porque Él es, por definición, el Dios hecho hombre. El Dios accesibilizándose al ser humano. La Biblia dice que en la encarnación el Dios eterno vino a tabernacular, es decir, construir su tienda, su tabernáculo, su habitación, a estar entre nosotros, a ser un vecino nuestro, a habitar con nosotros. Eso es lo que Jesús representa aquí. Ellos quizás no tenían esa noción de que era el Dios encarnado, pero ellos estaban experimentando las consecuencias del Dios encarnado. Por lo tanto, Dios era accesible a ellos, se mostraba accesible a ellos en la persona de Jesús, mucho más de lo que ellos podrían imaginar en un primer momento. Lo interesante es que hay una lista de ciudades acá, ¿no es cierto? Se habla de Jerusalén, para especificar, interesante porque habla de Galilea, luego iba gente de Judea, que toda una región, y Jerusalén, para especificar la ciudad de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de regiones de Tiro y Sidón. Es decir, de Idumea, el extremo sur, Tiro y Sidón en el noreste, y del otro lado del Jordán al este. Entonces tenemos gente del norte, sur, este, oeste. Podemos decirlo de una manera así. Y Jesús entonces recibe todo ese tipo de gente. El anuncio previo de la noticia, de la buena noticia de que Jesús estaba sanando gente, había llegado a esas personas. Y fíjense que ¿qué significa? Significa que aquí, en ese momento, en esta etapa del ministerio de Jesús, que era el inicio del ministerio de Jesús, vemos una microexpresión de lo que Cristo demandaría al final de su ministerio, cuando dijo a los discípulos: vayan a todas las naciones. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines. ¿Qué significa eso? Significa que vemos aquí una microexpresión de lo que el ministerio de Jesús realmente significa. Dios accesible para todo tipo de gente. No está limitando regionalmente, étnicamente,
sino que está mostrando que Cristo es no solamente para judíos, no solamente para la gente de Jerusalén, no solamente para la gente de Galilea, sino que para todas las personas. Esa es la prueba de la accesibilidad de Jesús. Y eso muestra que nuestro Salvador está accesible para nosotros hoy. ¿Qué significa? Significa que hoy día también Cristo es accesible. Fíjense que muchos lo han hecho inaccesible de diversas maneras. Primero, cuando tratan de segmentar a Jesús y decir que Jesús es solo para personas como yo, personas que son personas decentes, que se comportan de tal manera. Jesús es accesible solamente para la gente de la religión, para la gente preocupada con esto, con aquello. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de segmentar a Jesús y alejamos a Jesús y lo hacemos inaccesible para ciertos grupos de personas? ¿Cuántas personas hoy día, por ejemplo, que están luchando con su sexualidad y que imaginan que Jesús no es algo para ellos? ¿Cuántas personas que están en una esclavitud, en las drogas o en la esclavitud de la trampa de una relación de adulterio, imagínense que, bueno, ese Jesús no es para mí? Ese es el tipo de persona que soy. Soy un beberrón. Yo soy una persona que es así, así, así. La religión no es lo mío. Tengo que mejorar mi vida para poder ir a Jesús. La gente que iba a Jesús no era gente perfecta. Jesús ha dado prueba de esto. Es exactamente para ese tipo de gente. Gente que no parece el tipo de gente que normalmente va domingo a la iglesia. Es que Jesús vino. Porque ese es el tipo de gente que somos. A veces creamos la máscara de ser buenas personas. Pero la verdad de las cosas es que nosotros somos personas profundamente imperfectas como cualquiera. Y Jesús se hizo accesible a nosotros. Jesús se hizo accesible a los imperfectos, a los desesperados, a los que no cuadran, a los que nos sirven. A estos fue que Jesús vino. Ahora, también nosotros limitamos a Jesús, no solamente cuando lo segmentamos, pero cuando propagamos falsas noticias sobre Jesús. Cuando lo que hablamos sobre Jesús no es exactamente lo que Jesús es. Es decir, cuando la forma como explicamos quién es Jesús lo limita. Y lo limita como una instancia para poder controlar el discurso sobre quién es Jesús. La falsa información o la falsa comunicación de quién es Jesús aleja a Jesús verdadero de las personas. Es como aquí, por ejemplo, imagínate que la gente escuchara, en vez de que este hombre está sanando, a que este hombre está sanando, pero solamente la gente de su pueblo, así que no vayan. Las falsas noticias aplicadas a la persona de Jesús hacen que personas sientan que Jesús no es para ellos, que Jesús no es accesible para ellos. Lo que vemos acá es que personas mal informadas sobre quién Cristo es pueden pensar que Él es irrelevante cuando es todo lo contrario. Jesús es sumamente relevante. Pero el hecho de que Jesús sea accesible para estas personas y sea accesible para nosotros implica en que así como ellos, nosotros podemos ir a Jesús. Así como ellos, el llamado está vigente para nosotros. Hay un Salvador. Hay una persona que puede resolver tu problema. Y esta persona está accesible para ti hoy. Sin importar tu historia, sin importar quién eres, sin importar qué es lo que hiciste, Él sigue estando accesible para ti. Ven a Cristo. Ven a Cristo porque Cristo recibe a todos aquellos que están con el corazón desesperados, creyendo que Él puede traer solución. Cristo acoge a todas esas personas. De hecho, Jesucristo mismo dijo, allá registrado en Juan capítulo 6, 37, que todos los que el Padre, dijo Jesús, todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. Ese es el mensaje de Jesús. Por lo tanto, lo primero que vemos aquí es que la gente buscaba un Jesús accesible. Y Jesús se mostró un verdadero Salvador accesible. Pero también Jesús se muestra un Salvador misericordioso, los versículos 9 a 10. ¿Qué significa eso? La gente acudía a Jesús, estaba apresurando a Jesús y todos ahí tumultuando la cosa. Y Jesús efectivamente atiende a la gente. Jesús no se hace ciego a las necesidades de las personas. Jesús
no hace vista gorda a las circunstancias de ellas. Jesús efectivamente atiende a estas personas. Al atender a estas personas, Jesús muestra su misericordia. La gente se lanzaba a Jesús, se lanzaba a sus pies porque querían tocar a Jesús. Y Jesús, sintiéndose sobrecargado, no las despide, sino que Jesús busca una solución para seguir sanando gente. Fíjense que vemos aquí a Jesús preparando junto a los discípulos una estrategia para seguir atendiendo a la gente. Jesús dijo a los discípulos: preparen un barco, un barquillo. De hecho, literalmente la palabra en Marcos es un barquillo, un barco chico. Preparen un barco para que yo pueda seguir atendiendo a la gente sin que la gente se me avance encima. Entonces Jesús muestra cómo Él da espacio para fluir su misericordia de dos maneras. Primeramente, de una manera bastante ordinaria, es decir, la solución que encontró Jesús, algo práctico, algo contingente, algo que se puede hacer, y por lo tanto Jesús no optó por, qué sé yo, seguir volando y volitando y de lo alto sanando gente para que nadie lo tocara, o simplemente desaparecer y aparecer en otro lado. No, Jesús no hizo eso. Jesús optó por una solución bastante ordinaria, es decir, la forma como Jesús manifiesta su gracia es una forma natural, que es como también manifiesta su gracia y misericordia en nuestras vidas. De una manera muchas veces bastante normal, bastante natural, bastante ordinaria, pero es una forma que efectivamente manifiesta misericordia en nosotros. Lo segundo es que Jesús manifiesta también su misericordia, obviamente de una manera extraordinaria. ¿Qué significa? Significa que Él manifestaba su poder sanando a esas personas. Él manifestaba su poder expulsando a los demonios de esas personas. Él manifestaba su poder y su misericordia actuando de una manera extraordinaria. Jesús sabía que la gente estaba buscando a Él por sanidad. Jesús sabía que la gente estaba buscando a Él no por creer teológicamente, doctrinalmente, en todo lo que Él implicaba como el Mesías, la segunda persona de la Trinidad encarnada, presente entre ellos. Jesús sabía que la razón de la gente era su desesperación, y Jesús entendía eso. Y eso era una muestra de su misericordia, porque Jesús no demandaba: a ver, usted de los sanos, si usted declara que si usted hace eso primero. No, Jesús no tiene contrapartidas. La misericordia de Jesús no tiene contrapartidas. Ella es totalmente libre, totalmente gratis, incluso cuando Él entiende que no es necesariamente producto, la acción de ellos, producto de una fe tan profunda o tan esclarecida. Así que Jesús atendía a la gente, aún así manifestando su misericordia a ellos. La manifestación también del poder de Jesús en ese contexto era una manifestación del reino de Dios. El reino de Dios había llegado. Teológicamente eso era lo que significaba. ¿Qué es lo que significaba la llegada del reino de Dios? Significaba que las estructuras que el pecado produjo históricamente, generando sufrimiento, dolor, estaban llegando a su fin, porque había dado inicio el proceso de redención, se había manifestado de una manera evidente la redención entre nosotros, y esta esfera de salvación ahora se manifestaba a través de la liberación de las enfermedades, a través de la liberación de los demonios, es decir, una micro salvación ellos estaban experimentando. Y eso era lo que Jesús estaba mostrando a ellos. Ese era el mensaje de Jesús: el reino de Dios ha llegado. Estos milagros servían para apuntar hacia ese mensaje, y ese mensaje culminaba en la persona de Jesús como el pago final por los pecados. ¿Por qué? Porque era el pago por los pecados que hacía con que las sanidades fuesen definitivas. Porque una vez redimidos por Cristo, invitados al reino del amor de Cristo, en ese reino estaremos libres de toda enfermedad, de toda corrupción, de todo pecado. Por lo tanto, las sanidades que vemos acá apuntaban a la mesianidad de Jesús, apuntaban hacia el plan de Dios de redimir la raza humana. Eso era lo que Jesús estaba mostrando acá, aunque ellos no entendiesen bien qué es lo que significaba todo eso, pero eso era lo que estaba pasando. Así que Cristo es la manifestación de la misericordia hecha más visible para el ser humano. La manifestación de la gracia y de la misericordia de Dios alcanzándonos a nosotros. Y esa misma misericordia está disponible hoy. No podemos medir la misericordia de Dios comparando con la nuestra, porque nosotros tenemos un corazón muy poco misericordioso. Si bien creemos mucho sobre nuestra capacidad y nuestras habilidades, la verdad de las cosas es que nosotros nos cuesta reproducir la verdadera misericordia. Y a veces pensamos en Dios de esa misma manera.
Pero no es así que funciona. La misericordia de Jesús trasciende eso. Quizás usted está escuchando este mensaje y se siente tan distante de la misericordia de Dios que quizás Él no te podría perdonar por lo que hiciste o por quien eres. Quizás Él no te podría atender por la manera como vives, por lo que has hecho ayer o hoy día. Pero la verdad de las cosas es que esta misericordia sobreabundante está disponible para todas las personas. Está disponible para ti. ¿Qué significa que la misericordia de Dios está disponible para ti? Significa que tu problema tiene solución en Jesús. Usted puede buscar esta solución en otros lados, pero nunca encontrará la solución plena. Porque la final solución que el ser humano necesita es encontrada en la misericordia, en el abrazo de Jesús. Eso es lo que necesitamos. Todo aquel que se lanza a los pies de Jesús obtiene misericordia. Jesús dice eso. Ven a Jesús hoy día. Quizás muchos de nosotros cristianos, que estamos muy conscientes de la doctrina, de los conceptos bíblicos, pero tenemos un corazón que al fin y al cabo es insolente. Es un corazón que está un poquito agrandado, que sabe cómo funcionan las cosas y sabe cómo resolver las cosas, y de repente se utiliza de la jerga evangélica y termina que no se lanza a los pies de Jesús. Quizás muchas personas convencidas de su autojusticia sienten que no necesitan de toda esa misericordia, porque yo soy una buena persona. Yo soy una persona que no tiene grandes problemas. No necesito lanzarme a los pies de Jesús. No soy un miserable, no estoy a ese punto de desesperación. Ese es el punto de ceguera más peligroso. Lánzate a los pies de Jesús, porque quizás no te has dado cuenta de lo tanto que lo necesitas. Ese es el llamado de Jesús. Hay un Salvador que es accesible y hay un Salvador que es misericordioso, que está sanando gente desesperada. Y fíjate que esa gente desesperada somos nosotros. Hay en Jesús ese tipo de respuesta, de paz para nuestras almas. Pero hay una tercera cosa que vemos en ese texto aquí. Jesús se presenta como un Salvador accesible, un Salvador misericordioso. Pero al fin y al cabo Jesús se presenta como un Salvador. En los versículos 11 y 12 muestran a Jesús ahí lidiando con aquellos que se manifestaban, los demonios que se manifestaban en el medio del público. Y Jesús reprendía a esos demonios, librando a las personas de la posesión de Satanás. Y a la vez expulsando a esos demonios e impidiendo que ellos declararan que Jesús era el Mesías. Y es muy interesante esa historia. Es un evento medio raro. Jesús expulsando a los demonios y haciéndolos callar cuando ellos decían algo que era verdad. Pero era algo que se daba mucho en el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque los demonios estaban obviamente desesperados. Por lo que habíamos dicho antes, el reino de Dios había llegado. O sea, había una manifestación espiritual por parte de Dios hecha de una manera sublime en la persona de Jesús, y eso provocó un impacto en el mundo espiritual. Es decir, la figura de Jesús en aquel momento no simplemente representaba un desafío para las personas de la religión de la época, pero sobre todo era un ataque espiritual de Dios hacia las estructuras malignas del pecado y de Satanás. Por lo tanto, generó un impacto espiritual y por eso se manifestaban los demonios. Jesús, al expulsar los demonios, mostraba que su poder iba más allá del poder de sanar gente. Porque eso quizás podría ser más o menos imitado por uno y por otro, pero al fin y al cabo estaba limitado al mundo físico. Jesús tenía poder sobre esferas espirituales desconocidas y totalmente fuera del control humano. Porque una enfermedad uno puede definir, puede ser producida por un accidente, puede ser autoinfligida incluso. Pero los poderes espirituales están totalmente fuera del control humano. Y luego surge un hombre que tiene poder tanto sobre enfermedades, sobre el cuerpo humano, como también sobre seres sobrenaturales. Por lo tanto, eso generaba la demostración de su identidad como un ser con autoridad y con poder también en el mundo espiritual. Ahora, al expulsar a estos demonios, Jesús manifestaba su misericordia al librar a estas personas del dominio perverso de Satanás sobre sus vidas.
Algunos quizás no se manifestaban, pero los que se manifestaban eran librados de la influencia, la presencia, el dominio y la esclavitud de Satanás en aquel momento. Y el Señor entonces libraba no solamente de las congojas físicas, pero también espirituales del pueblo, mostrando que su impacto era un impacto global y no limitado específicamente a el dolor físico. No era solamente un hombre que sanaba, sino que era él mismo Dios con autoridad sobre los seres espirituales. Eso generaba también una confusión sobre quién era Jesús, y los teólogos estaban ahí discutiendo sobre su identidad. Pero ¿qué es lo que muestra Jesús expulsando a los demonios? Primero, muestra su identidad, que Jesús es el Señor de los señores, que Él tiene autoridad sobre Satanás y que Él no es simplemente un hombre común, sino que tiene una autoridad que a los demás humanos no es pertinente. Lo segundo, muestra que la obra de Jesús, y por la obra de Jesús, la victoria sobre Satanás y el establecimiento de su reino implica necesariamente que Satanás está siendo derrotado. Por lo tanto, Satanás se manifiesta en contra de Jesús, tratando de retardar esta obra, tratando de impedir que esta obra se realice, tratando de afectar a la gente que es bendecida por esta obra, pero al fin y al cabo es una manifestación del derrotado. Eso es el que el texto está mostrando aquí. La victoria de Jesús es imparable. ¿Qué significa aquí? Significa que nosotros vemos en la manifestación de Jesús librando a esas personas que su obra es lo que realmente trae liberación para el ser humano. Es una liberación que va más allá de la solución de los problemas contingentes ahora. Cuando hablamos de un Salvador, estamos hablando de un Salvador que trascende los límites, las limitaciones de las necesidades físicas. Ahora, quizás usted está pensando en sus problemas contingentes, en el problema financiero, en el sueldo que no se recibe, en la enfermedad, en la crisis, en una serie de cuestiones. Quizás un problema grave en la familia y problemas que podemos llevar a Jesús. Pero la buena noticia es que Jesús no solamente trae una respuesta para estos problemas, pero Jesús trae una respuesta para el problema que causó estos problemas. Jesús trae la solución para el problema que es la causa de todos los problemas. Jesús es el Salvador, y no solamente representa una solución parche para nuestras vidas. Esa es la buena noticia. Eso es lo que también la victoria de Jesús sobre Satanás representa. Porque no solamente las congojas naturales, consecuencias del pecado, pero también los ataques terribles de Satanás contra los seres humanos, es derrotado por Jesús y librando así las personas de esta esclavitud. Así que ese es el tipo de Salvador que la gente encontró ahí. Y interesante que Jesús decía callar a estos demonios. ¿Y por qué? Bueno, primero porque el Satanás obviamente no tiene espacio en la proclamación del reino. No era lugar de Satanás decir esas cosas. Y Jesús los hacía callar porque obviamente eran instrumentos malignos, lo decían con intenciones malignas. Pero una de las muchas razones es que todavía no era hora de que Jesús anunciara su plena identidad, porque la gente imaginaba que el Cristo, el Mesías, sería un libertador político. Y de repente un anuncio temprano de la identidad plena de Jesús podría hacer con que la gente lo tomara, lo hiciera un líder político en aquel momento, y lo que no era la intención de Jesús. Jesús quería madurar a través de los años de su ministerio la identidad verdadera de este Mesías. Así que eso es lo que es lo que estamos hablando acá. Jesús mostrando aquí la importancia de desarrollar su ministerio, porque el desarrollo de su ministerio, culminando en su muerte y resurrección, es lo que efectivamente da vida y respuesta para las congojas humanas. Quizás muchas personas están pensando, bueno, está bien eso de que Jesús nos salva al final, pero ¿qué implica eso para mí? El plan redentor de Jesús implica mucho más en sanar personas, en ayudar a personas, en resolver tus problemas. Jesús, como Mesías, significa que la causa última de nuestro dolor no solamente se verá suplido, derrotada por un momento. No significa que Jesús te va a librar del problema que tienes ahora y bueno, al siguiente lo verás, sino que apunta hacia una solución definitiva para el problema humano. Y eso es lo que todos buscamos, vernos libres de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento,
de toda esa injusticia. Ese es el Jesús que apareció ahí. El que viene a librar al ser humano. El que viene a dar alivio a los corazones cansados. Gente agobiada. Gente sufriendo. Ese Jesús ahí es el que viene a librar del poder del maligno. Que quizás tú no seas consciente de ello, pero Satanás te está oprimiendo, atacando a ti y a tu familia. Y Jesús te viene a librar de eso. Te viene a librar, obviamente, de la condenación eterna, proveyéndote la dicha eterna, la gracia maravillosa de Jesús. Ese es el Jesús que apareció a las gentes ahí. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos esto a nuestras vidas? Primeramente, tenemos que hacernos la pregunta: ¿quién es ese Jesús a quien nosotros seguimos? ¿O qué nos proponemos a seguir? ¿Será que ese Jesús es un Dios distante que no se importa conmigo? Mucha gente piensa que es así. Piensa que, bueno, Dios está allá y no sé qué tanto se preocupa conmigo. Quizás ese Dios no sea un Dios relevante. Y muchos han inventado una historia de que Jesús no es tan relevante para nuestra cultura. Pero la verdad es totalmente lo contrario. El hecho de que Cristo sea accesible para ti significa que Él es plenamente relevante para tus problemas, plenamente relevante para tus luchas, plenamente relevante para tu contexto. Él está aquí, Él está presente. Quizás muchos han vivido pensando que Cristo no se importa con el dolor en el cual están pasando. ¿Qué significa eso? Significa que han inventado la historia de que mi dolor es por experiencia muy alejado de lo que Dios puede sanar. Él lo ve. Dios no ve lo que estoy pasando acá. Él no entiende mi sufrimiento. No sabe lo que estoy pasando. En el texto vemos claramente cómo Jesús tenía el corazón puesto en el dolor de la gente. Y se deshace de su descanso para cuidar y atender a la gente. Para amar a la gente a través de ese cuidado. Gente de todo tipo. Ese Dios verdadero no es un Dios severo, un Dios amargo, tiránico, sino que es un Dios presente y misericordioso, que se importa con tu dolor. Quizás muchos se han imaginado un Cristo limitado por ser un Cristo más bien un líder moral, un líder que tiene algunas palabras bonitas, que hizo el bien y para que nosotros podamos hacer el bien ahora. Pero ese Dios limitado no derrota a Satanás. El Dios verdadero es un Dios que sí es poderoso. Inventamos la idea de un Cristo pase amor y que casi no mira hacia a nadie. Ese Cristo es un Cristo valiente. Es un Cristo poderoso, que a Satanás le hace callar y que con poder y con autoridad lidera a su pueblo. Ese es el Jesús al cual nosotros somos llamados a seguir. Vale la pena seguir un Cristo así, porque es relevante para nuestra cultura, para nuestro pueblo, para nuestras necesidades. Él se importa conmigo individualmente y personalmente. Y Él tiene poder, autoridad para guiarnos hasta el final. Es un Salvador accesible, es un Salvador misericordioso, paciente, y es un Salvador poderoso y soberano. Es el Cristo que nosotros somos llamados a seguir. Quiero invitarte a cerrar tus ojos y orar a Dios. Muchos de nosotros hemos inventado una visión de un Cristo mucho más pobre que lo que la palabra nos relata. Pero las gentes iban a buscar a Jesús y se encontraban con ese Dios poderoso. Es el mismo Dios poderoso que está dispuesto a ti hoy día. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor amado, nosotros estamos presentes ante tu congregación digital, orándote a ti, Señor, conscientes de que es tu poder, es tu gracia lo que nos permite adorarte a ti en esa mañana. Te pedimos, Señor, que este Cristo verdadero, que es revelado en las Escrituras, pueda ser verdadero en nuestras vidas. Oro, Señor, por aquellos que están luchando para encontrarte a ti. Oro, Señor, por aquellos que, ya siendo cristianos, quizás están en una relación tan superficial que no han podido disfrutar de tu relevancia, de tu misericordia. Que tú, Señor, puedas hacerse accesible a los corazones rotos que en esa mañana nos ven. Que tu Señor pueda romper corazones de los corazones que están endurecidos, corazones que están encerrados en su orgullo, trayéndoles esperanza, paz y misericordia. Que tu Señor pueda proveer sanidad a aquellos que necesitan emocional, espiritual, incluso físicamente. Que tu Señor puedas
mostrar su misericordia, no solamente trayendo respuesta a los problemas contingentes, para el problema fundamental del ser humano, que es el pecado. Danos de tu gracia, Señor, para que podamos encontrar en ti el Cristo verdadero relatado por las Escrituras. Te alabamos, Señor, por este tiempo. Bendice, Señor, lo que sigue de nuestro culto. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Buenísimo, hermanos. Vamos a adorar al Señor con otra alabanza más. Y después de esa alabanza terminamos con una oración final y luego nos reunimos en Zoom. Que Dios nos bendiga. Recibiré de ti el bien
Buenísimo, hermanos. Vamos a orar para terminar nuestro culto al Señor. Vamos a agradecer al Señor por ese tiempo de oración, de alabanza. Cierra tus ojos. Vamos a orar al Señor. Señor amado, muchas gracias por el culto que hemos podido ofrecer en esa mañana. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno. Y en tu amor y en tu misericordia, tú nos permites alabarte a ti con alabanzas, con la reflexión de tu palabra. Te alabamos, Señor, porque en ti tenemos el Salvador que necesitamos. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Bendice nuestras familias. Bendice, Señor, nuestro país en ese momento de pandemia. Danos, Señor, una salida para esta situación. Que encontremos, Señor, en ti la respuesta para lo que estamos viviendo en estos tiempos. Da sabiduría a los gobernantes. Da sabiduría y fortaleza al personal médico. Bendice, Señor, y protege nuestras familias, nuestros hermanos adultos mayores. Bendice y protege, Señor, a cada uno de los niños que es parte de nuestra iglesia y de nuestra denominación. Señor, te alabamos por este tiempo. Y te pedimos que sigas bendiciéndonos en esa semana que se inicia ahora. En el nombre de Jesús es que oramos. Y que la gracia de nuestro Salvador Jesucristo, el amor de Dios, nuestro eterno Padre, y que las eternas consolaciones del Espíritu Santo estén con todos ustedes hoy y para todos siempre. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos en unos instantes en nuestra reunión de Zoom para que podamos orar unos por otros, compartir las cargas unos por otros y caminar en esa lucha juntos. Que Dios nos bendiga.